A menudo recibo cartas diciéndome que han visto, por ejemplo, mi vídeo sobre programación neurolingüística unas 10 veces. Si tuvieron que hacer eso para absorber todo ese material, ¿cuánto más tendrán que ver estos vídeos una y otra vez para poder asimilar todo lo que estás exponiendo? Y ahora quisiera mostrar algo que hemos recibido esta misma mañana. Para ser sincero, no he tenido tiempo de verlo en detalle, solo lo he visto por encima. Ahora lo muestro por primera vez. Se trata del anuario de la Universidad de Andrews, donde se muestran las fotos de todos los alumnos de la promoción. Vamos a ir poniendo en pantalla este anuario de nuestro seminario teológico en los Estados Unidos, donde se forman los que serán nuestros ministros adventistas del séptimo día. Nos gustaría tener tus impresiones según vayas pasando las páginas del anuario, especialmente a la luz del plan que nos has expuesto del papado para traer a todas las iglesias, y particularmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al redil de Roma. John, este anuario es una de las cosas más tristemente llamativas que he visto nunca. Había oído hablar de él, pero no lo había visto hasta hoy. Toda su expresión es abierta e increíblemente romano-católica. Ya aquí en su portada encontramos los dos dedos en esa posición en que suele usarlos el Papa y que Ellen White condenó taxativamente. También tenemos esta imagen, aparentemente de la Virgen María, con ese halo con el que es habitualmente representada. Después vienen las páginas con las fotos de los alumnos y después una figura medieval con otro halo en la cabeza. Tras otras fotos encontramos este monje con la cabeza afeitada y de nuevo el halo sobre su cabeza. Bob, ¿qué llevaría a la Universidad de Andrews a publicar esta abominación? Yo pienso, John, que se trata de lo mismo que llevó a Malachi Martin a publicar su libro. Se sienten ya tan seguros que no disimulan. El plan católico romano para controlar este planeta dejó ya de ser secreto. Es absolutamente abierto. Está disponible, como sucedía con el Mein Kampf de Hitler. La siguiente es probablemente la fotografía más alarmante y ofensiva del anuario. Fijaos en ese Cristo apenas vestido y siendo bautizado por aspersión en vez de por inmersión. Eso es absolutamente católico. El bautismo mediante aspersión es pagano, aunque pretendió cristianizarse. Y eso encaja perfectamente con la unión pretendida por el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Y en esta aparece de nuevo la señal papal de los dos dedos. Sí, y aparece junto a un lema extraído de Lucas 15:6. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Bob, ¿tú crees que los editores de este anuario, entre los cuales hay estudiantes pero también hay personal de Andrews, han podido producir este material de manera inocente? Claro que no. Es algo planificado. Todo el material gráfico del anuario es del mismo tipo. Aquí nos encontramos con una representación católica de la Cena del Señor, con los halos sobre las cabezas. Después hay una sorprendente, con este texto de Daniel 12:1.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, lo que indica que el pueblo católico ahí representado, monjes, monjas y curas, forman parte del pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Son los 144.000. Esto es increíble. ¿Imaginaste alguna vez que instituciones nuestras, gente que se llama a sí misma adventista del séptimo día, estarían no solo mirando, sino también publicando y promoviendo este tipo de cosas en nuestras publicaciones? Y la significancia de Andrews es enorme, porque ahí se están formando pastores, administradores y profesores de nuestra organización a nivel mundial. Aquí vemos otra imagen de mujeres con las vestiduras típicas de las monjas. Y en la contraportada encontramos posiblemente la más significativa. Junto al texto «He aquí el hombre» aparece una imagen de Cristo con, en una mano, el signo papal de los 2 dedos y en la otra una bola de cristal que representa la unión del espiritismo y del papado. Esta publicación de la Universidad de Andrews es absolutamente significativa. Muestra que todo lo que hemos estado hablando hasta ahora en esta entrevista impregna al liderazgo adventista del séptimo día, a nuestras instituciones e incluso al seminario teológico que forma a nuestros ministros. Nuestro pueblo ya no necesita preguntarse por qué se escucha lo que se escucha en nuestros púlpitos adventistas. Nuestro pueblo ya no necesita preguntarse por qué escuchan predicar en sábado cosas que nunca habían escuchado antes y por qué leen en nuestras publicaciones lo que nunca antes habían leído. Ahora pueden entender por qué hay tanta persecución hacia los ministerios independientes que osan denunciar todas estas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Todo adventista del séptimo día sincero puede ver lo que está pasando en nuestro liderazgo, a dónde están dirigiendo nuestra organización y quién está intentando controlarla. Desde luego que sí, todo esto es asombroso y anonadante. En algunas de las citas que he ido mostrando y en otras que mostraré, pareciera como si estuviésemos siguiendo un guión. Sí, pareciera que hubiese una agenda. Es como si estuviéramos siguiendo un guión. Creo que no podría utilizarse una mejor palabra. En el libro de Karl Rahner, Unidad de las Iglesias, encontramos cosas muy significativas. Vayamos a justo después de lo último que vimos en este libro. Es como si los jesuitas hubieran planificado todo esto y nosotros estuviésemos siguiendo su guión. Bueno, yo creo que cuando comprendemos lo que los jesuitas están diciendo y lo comparamos con lo que está sucediendo, esto ha de llevarnos a reflexionar muy profundamente. Por ejemplo, en la página 8 del libro Unidad de las Iglesias, de Karl Rahner, aparecen una serie de tesis. Están dispuestas cronológicamente por meses. Vayamos a octubre de 1991. La primera de esas tesis trata del uso de credos. Y quisiera comentar sobre esto, John. Y quisiera hacerlo comentando sobre nuestra respuesta al documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Nosotros firmamos aquel llamamiento a la unidad de las iglesias y enviamos nuestra respuesta oficial, que se encuentra en este libro, Las iglesias responden a Bautismo, Eucaristía y Ministerio, volumen 2. ¿Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en ese documento oficial? ¿Quién fue nuestro representante que firmó aquello? Entiendo que fue nuestro representante en la Comisión Fe y Orden, el Dr. Dederen. Él da clase en nuestro seminario teológico en Andrews desde hace décadas. John,
Yo supe que habíamos respondido por medio de este libro, Bautismo, Eucaristía y Ministerio, 1982 a 1990, informe sobre el proceso y las respuestas. Se trata de un proceso de convergencia. Todas las iglesias están respondiendo y discutiendo con qué están de acuerdo y con qué no acerca de cada punto de la fe. Sin embargo, cuando se pregunta sobre esto, se miente a nuestro pueblo, se asegura que nada de esto está sucediendo. Pero todas estas publicaciones que tú nos estás mostrando evidencian que nuestro liderazgo denominacional está involucrado en todo esto desde hace años. Por décadas, diría yo. Y todo está aconteciendo entre bastidores. Mi primera gran sorpresa fue que nosotros presentásemos una respuesta. El libro de Runner lista las iglesias que respondieron y dice además, algunas comuniones han adoptado una respuesta común, la Iglesia Católica, el Ejército de Salvación y los Adventistas. Y el informe redactado para la Iglesia Católica Romana fue preparado por el Secretariado Vaticano para promover la unidad cristiana, que se sienta con nosotros en las familias confesionales mundiales o comuniones del mundo cristiano, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre moderno del Santo Oficio de la Inquisición. Ellos respondieron y nosotros respondimos. Así que yo quería desesperadamente obtener nuestra respuesta para examinarla y comprobar qué dijimos. Porque la estrategia para la unidad de las iglesias, de acuerdo con Karl Rahner, se basa en el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio, que se basa a su vez en los documentos del Vaticano II. Y al comienzo del libro Unidad de las Iglesias de Karl Rahner se explica cómo el libro fue producido en colaboración con las familias confesionales mundiales, a las que pertenecemos tanto nosotros como la Iglesia Católica, y con la Comisión Fe y Orden, donde tenemos representación. Estoy abrumado escuchándote todo esto que nos cuentas. Te debemos mucho por toda esta investigación que has hecho. Pero sobre todo damos gracias a Dios por haberte conducido en esta dirección, porque era necesario alguien que recolectase toda esta información. Nos hemos implicado en el movimiento ecuménico, llevamos años dándonos la mano con el poder romano e introduciéndolo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo este movimiento de la celebración ha sido calculado. Estamos siguiendo una agenda predeterminada. Una pareja incluso me envió hace 2 días una cinta de un sermón predicado en su iglesia. El pastor dijo a la congregación que católico significa universal y que, por tanto, ellos eran adventistas católicos y, más específicamente, católicos romanos. Lo escuché con mis propios oídos. ¿Me estás hablando de un ministro adventista? Sí, hablando desde el púlpito. Y esta es la cita a la que me refería. Este libro, sobre la estrategia basada en el documento BEM y el Vaticano II, es el producto de académicos edificando sobre el trabajo previo del Concilio Vaticano II, la Comisión Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias, diálogos y reflexiones teológicas y las familias confesionales mundiales. Así que está todo interconectado. Y la primera tesis insiste mucho en el asunto del credo. ¿Qué quieres decir con credo? ¿Acaso está relacionado con el credo católico? Permíteme leer la tesis. Dice así: las verdades fundamentales del cristianismo, tal como están expresadas en las Santas Escrituras, en el credo de los apóstoles y en el de Nicea y Constantinopla, son vinculantes para todas las iglesias asociadas de la única iglesia futura. Lo que los jesuitas quieren hacer es obviar la reforma del siglo XV y volver a la situación anterior a ella.
Es muy claro que Ranner y los jesuitas ven en la Reforma protestante como una rebelión que tuvo lugar, pero que ahora las iglesias dejan a un lado esa rebelión, toman conciencia ecuménica y vuelven a la Iglesia Madre. Sí, están llamando a las iglesias protestantes a volver a casa predicando el amor y la unidad, y también la celebración, que es el santo y seña. Recordemos lo que cuenta el conflicto de los siglos sobre la apostasía de la Iglesia cristiana en tiempos de Constantino. Los idólatras demandaron concesiones por parte de los cristianos en aras de unirse en la plataforma común de la creencia en Cristo. Volvemos a estar en los tiempos de Constantino. Ahora, una parte muy importante de la primera tesis planteada en el libro es lo que comenta Heinrich Fries, y es que la Iglesia única será posible solo si hay una comunidad de fe. Y yo me topaba con esto una y otra vez en el seminario. Los escritos jesuitas ponen todo el énfasis en la comunidad de fe. Solo la comunidad de fe puede hacer teología. La comunidad de fe antecede al individuo y se apropia de él. Le dan la vuelta al sacerdocio de los creyentes de la Reforma protestante. La Iglesia toma preeminencia sobre el individuo. Hay un libro que he traído al que quisiera hacer referencia. Es un libro escrito por un jesuita de Notre Dame. Aquí está. Él se llama Mackenzie, y aquí, en el comienzo del libro, él describe en detalle el hecho de que la comunidad eclesiástica tiene prioridad sobre el individuo. Y él dice también que es la Iglesia quien da la palabra al individuo. Pero si es así, la Iglesia está por encima de la palabra. La palabra proviene de la Iglesia y por tanto, ésta tiene prioridad sobre la palabra. Sí, y si no aceptas la palabra de la Iglesia, eres divisivo, apóstata y herético. Eso ya lo hemos oído. El concepto protestante es el contrario. La palabra tiene preeminencia. La Iglesia está en sumisión a la palabra, y es el mensaje de la palabra el que llama a la Iglesia a la existencia. Fue así como comenzó nuestro movimiento. Exacto. Por eso somos protestantes, porque no es la Iglesia quien nos interpreta la palabra. Somos el sacerdocio de todos los creyentes y nos apoyamos sobre nuestros pies espirituales. Esa era la idea de Martín Lutero. Así comenzó la Reforma. John, antes de continuar, quisiera mostrar algo que aparece en otro libro que traje. Tienes muchísimos libros, Bob. Es impresionante todo ese material que trajiste. Este es un libro de uno de los jesuitas más prominentes, John Courtney Murray. El título es Sostenemos estas verdades, reflexiones católicas sobre la propuesta americana. Es un hombre muy inteligente. ¿Conoces un jesuita que no lo sea? Son la gente más brillante que hay. En este libro, John Courtney Murray ataca el fundamento de la filosofía sobre la que reposa nuestra Constitución. Y ataca a John Locke, que fue quien propuso el concepto de la ley natural, sobre el cual descansa nuestra idea de los derechos humanos inalienables. Él dice que eso es egoísmo y que lo que necesitamos es la ley natural católica romana. Él establece una marcada distinción entre la ley natural de John Locke y la ley natural católica romana. Eso es lo que Clarence Thomas no para de contar. Una y otra vez lo repite. ¿Cuál es la ley natural de la que habla Clarence Thomas? Bueno, quien desarrolló ese concepto hasta lo sumo fue Tomás de Aquino, el más grande teólogo sistemático que ha tenido nunca la Iglesia Católica, y lo basó en la República de Platón. El caso es que John Courtney Murray, en su libro, ataca los fundamentos protestantes. En el pensamiento protestante tiene prioridad la conciencia, en directa sumisión a la palabra y a Jesucristo.
El sacerdocio de todos los creyentes fue tan poderoso en la experiencia de los reformadores y del movimiento puritano que el gobierno y la Iglesia tuvo que amoldarse a él. Como dice Ellen White, los primeros peregrinos que llegaron aquí fundaron una nación sin rey y una iglesia sin papa, pues la conciencia individual estaba por encima de todo. Ahora, si se diluye el protestantismo y con él la supremacía de la conciencia individual en relación a Dios, entonces puede irse introduciendo la ley natural, según la cual el individuo se somete al orden impuesto por Iglesia y Estado. Así que esa ley natural en la que cree Clarence Thomas, nuestro nuevo juez en la Corte Suprema, es una ley católica. Cuando hablaba de ley natural, hablaba de un principio católico. Ellos están estudiando este libro en universidades católicas. Esto es pensamiento católico, es el plan de acción católico para minar y destruir nuestra Constitución. Este ataque jesuita sobre la primacía de la conciencia individual es tan extenso y de tan amplio alcance que está alcanzando a todo aspecto de nuestra sociedad, así como de nuestra Iglesia. Y la lucha actual en nuestra Iglesia es ¿qué corriente va a dominar? ¿Vamos a anteponer la palabra y la conciencia individual va a someterse a esa palabra, lo cual es protestantismo como afirma Ellen White? ¿La conciencia está por encima de la Iglesia o la conciencia habrá de someterse a la estructura eclesiástica y también a la estructura estatal? Esa es la lucha que hay en nuestra Iglesia, en la que están inmersos muchos ministerios independientes. Muchos ministerios independientes están suplicando a nuestro pueblo que lean y estudien por ellos mismos. Ese es el concepto protestante. Pero la conferencia dice, confiad en nosotros, la Iglesia es la conferencia y la conferencia es la Iglesia, confiad en nosotros. Lo que necesitéis saber aparecerá en el folleto de la Unión o en la revista adventista. En nuestra Iglesia se está lidiando ahora mismo la batalla entre protestantismo y catolicismo romano. Puede no ser aparente cuando uno está enzarzado en la lucha, pero son dos principios confrontados, el principio protestante contra el católico romano. Para ti quizás sea muy obvio, pero honestamente yo no había tomado conciencia hasta ahora de que aquí hay una lucha entre protestantismo y catolicismo. Y esto se extrapola a una lucha entre quienes intentan vivir su fe sustentándose en Cristo y quienes la viven poniendo su confianza en la institución. Y es una batalla cruenta, y por eso hemos de retener y atesorar cada detalle que se nos cuenta en el conflicto de los siglos. Amo ese libro, amo cómo describe el triunfo del amor de Dios en la gran controversia. Lo leo una y otra vez. Cuando termino, vuelvo a comenzar. Ojalá nuestro pueblo lo leyera y estudiara. Podrían entender lo que está sucediendo, esta batalla entre catolicismo y protestantismo. Exacto. Y el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio es precisamente eso. Permitidme leeros la respuesta valdense. Ellos respondieron. Uno pensaría que no se habrían opuesto más que nosotros, pero su rechazo a la premisa básica del documento fue más que notable. Porque la realidad es que los materiales generados a partir de la Comisión Fe y Orden nos muestran como una de las iglesias que, junto con la católico romana, mostraron más aceptación por el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Debe ser por eso que hubo católicos en las sesiones de nuestra conferencia general en Indianápolis, dirigiéndose al grupo y dándoles la bienvenida. ¿Por qué hacemos eso?
Parece que somos una de las iglesias protestantes que más rápidamente estrecha sus manos con el poder romano. Es increíble. Sin embargo, el fiel pueblo adventista que ha estado toda su vida en la iglesia continúa reclamando una fe ciega en la institución. ¿Leíste recientemente ese artículo en el Review con un barco en la portada? Ese barco supuestamente representaba a la Iglesia triunfando sobre las dificultades, pero presentaba también textos de Ellen White que habían sido retorcidos para salvaguardar todo lo que hace la institución. Y nuestro pueblo da por bueno todo esto porque no estudia. Yo creo que no hay ni uno entre nosotros que comprenda la gravedad de todo esto. El conflicto de los siglos dice que es plan de Satanás alejarnos de estudiar por nosotros mismos para poner nuestra confianza en pastores, profesores de teología y líderes de iglesia. Fijaos lo que dice el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. De entre este grupo de comentarios críticos, los mayores procedieron de las iglesias valdense y metodista de Italia. Ellos señalaron, junto con otras observaciones, que el BEM muestra una convergencia en una dirección clerical y sacramental opuesta a la dirección a la que el Evangelio llama a la Iglesia en su testimonio ante el mundo. Y también que ese documento ecuménico centra la fe, comunión y testimonio cristiano no en Dios y en el Evangelio, sino más bien en la Iglesia como una estructura sagrada que tiene y da garantía de las actividades del Espíritu a través de una casta dotada de poderes sacerdotales, mediadores y que representa a lo divino. Esa es justamente la lucha en la que estamos ahora. Bob, nos estás hablando del documento BEM. Ese es el volumen 6 que contiene la respuesta de la Iglesia Católica. Este otro contiene la respuesta de la Iglesia Adventista. Me doy cuenta de que en todos aparecen estas tres líneas onduladas. ¿Crees que tienen algún significado? ¿Aparecen en los volúmenes de las distintas respuestas de las iglesias al Vaticano II? En esencia es así, porque de él emana el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Los distintos volúmenes han sido editados por el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Crees que tienen algún significado estas tres líneas onduladas en todos los volúmenes del documento BEM? Lo digo porque hay algo muy similar en el folleto publicado para nuestra campaña de cosecha final de este año. Prácticamente todas las páginas contienen las mismas tres líneas onduladas. Pero al final del folleto las tres se convierten en una sola línea ondulada. ¿Relacionarías estas tres líneas onduladas con el protestantismo apóstata, el catolicismo y el espiritismo? Bueno, no sé. Veo también que la Biblia dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes. Independientemente de cuál sea su significado, lo que es cierto es que aparecen esas tres líneas onduladas que se convierten en una al final del folleto. Y aparecen las mismas tres líneas onduladas en todos estos documentos publicados por el Consejo Mundial de Iglesias acerca de bautismo, Eucaristía y ministerio. ¿Tú no habías visto nuestro folleto para la campaña de cosecha final de este año? En el mejor de los casos, todo esto es una coincidencia asombrosa, independientemente de lo que representen esas tres líneas onduladas. Es asombroso, Bob. Bueno, el caso es que cuando repasé la respuesta de la Iglesia Adventista del séptimo día, yo subrayé e hice anotaciones donde se hacía referencia a nuestras creencias fundamentales. Porque la primera tesis de la estrategia jesuita para aunar todas las iglesias comienza a contener un credo en la comunidad de fe.
Y a propósito, recientemente hubo un editorial en la Review que apoyaba enérgicamente esta idea y se oponía a la idea de que alguien pueda desarrollar teología de manera aislada, tal como hicieron, por ejemplo, Noé, Moisés o Elías. El caso es que en nuestra respuesta al documento BEM, una y otra vez se hace alusión a nuestras creencias fundamentales, sin una sola alusión a la Biblia o al espíritu de profecía. ¿Quiere eso decir, Bob, que hemos adoptado un credo? De facto lo hemos adoptado, absolutamente. Puede verse en los editoriales del Review y se ha convertido en nuestro documento de fe. Y es significativo, John, que los jesuitas quieren iglesias regidas por un credo, porque el credo puede cambiarse y evolucionar hacia el credo común que se pretende. Pues nuestras creencias fundamentales y nuestro manual de iglesia también van cambiando y evolucionando. En nuestra respuesta al documento BEM se hizo una estricta comparativa con nuestras creencias fundamentales. Se manifestó incluso que el documento era muy católico. Pero lo cierto es que hay un cambio gradual en marcha, y para mí lo crucial es que nuestra respuesta se basó en un credo. De entrada, no deberíamos estar participando en un proceso ecuménico, pero además, ahora nos sustentamos en un credo, el cual va cambiando poco a poco. Bob, no quiero interrumpir tu exposición, pero sí quisiera comentar brevemente algo que ha venido a mi cabeza. ¿Te das cuenta de a lo que te expones habiendo venido a este programa a contar esto? John, sí soy consciente de lo que entraña venir aquí a contar esto. Estamos en una guerra. El diablo está haciendo guerra contra el remanente. Hay otro libro que quisiera mostraros. Claro que sí, muéstranos tantos libros como desees. Quisiera abordar el asunto de los rumores, porque en la Inquisición se utilizaban los rumores populares como base para capturar a gente y llevarlos ante el tribunal. El rumor y la propaganda fueron usados contra Martín Lutero. Quisiera mostraros un texto de Daubigné sobre la Reforma. James y Ellen White lo leían muchas tardes de sábado. Así que usaban esas mismas tácticas contra Martín Lutero. La situación fue la siguiente. Staupitz fue quien condujo a Lutero a Cristo, pero cuando empezó toda la polémica alrededor de Lutero, algo sucedió con Staupitz. El texto de Daubigné dice así: algunos de los amigos de Lutero parecían inclinados a retroceder. Staupitz, a quien él consideraba su padre en la fe, parecía sacudido. El Papa le había acusado y Staupitz había declarado su disposición a someterse a la decisión de su santidad. Lutero le escribió: temo que al aceptar al Papa por juez pareces rechazarme a mí y a las doctrinas que he mantenido. Si Cristo te ama, te constreñirá a retirar tu carta. Cristo es condenado, despojado y blasfemado. Este no es tiempo para temer, sino para alzar la voz. Por esto, en tanto que tú me exhortas a ser humilde, yo te exhorto a ser orgulloso, pues tú tienes demasiada humildad y yo tengo demasiado orgullo. El mundo puede llamarme orgulloso, codicioso, adúltero, asesino, antipapa, uno que es culpable de todo crimen. ¿Qué más da si no soy culpable de haber malvadamente guardado silencio en el momento en el que nuestro Señor dijo con lamento: miré a mi derecha, observé, pero no había quien me conociese? La palabra de Jesucristo es una palabra no de paz sino de espada. Si no sigues a Jesucristo, caminaré solo, avanzaré solo y solo llevaré el peso. Así que Lutero mostró que él estaba en una batalla, en la que usaban la propaganda y los rumores contra él para destruirlo. Daubigné habla reiteradamente de ello, es una vieja táctica. Es increíble que este hombre, que cambió la relación de Martín Lutero con el Señor y le estableció en la fe, se volviera después contra él diciendo que había llegado demasiado lejos y le acusara de tantas cosas. Staupitz tornó a Roma.
Otra cosa de Martín Lutero es que fue acusado de dividir la Iglesia justo cuando tenía que unificarse. Los turcos habían llegado hasta las puertas de Viena, los moros habían invadido España, el cristianismo estaba verdaderamente amenazado. Acusaban a Lutero de, con su doctrina, dividir a la Iglesia en ese momento tan crítico, cuando la unidad de la Iglesia era más necesaria que nunca. Pero Lutero dijo, nuestra seguridad reposa en obedecer la palabra. Y lo mismo sucedió con los valdenses. La Iglesia Católica Romana siempre los acusó de obstaculizar la unidad de la Iglesia. Este ha sido un argumento muy comúnmente usado. Daubigné nos cuenta también de cómo, en un momento dado, trataron de ganarse a Lutero mediante un acercamiento muy amable que no trataba sino aplastar la reforma mediante una aparente amabilidad inicial. Lo leeré. Mi querido Martin, dijo el chambelán del Papa en un tono adulador, yo pensé que eras un veterano teólogo que sentado frente a la chimenea trabajaba en las tinieblas teológicas, pero ahora veo que aún eres un joven en la flor de la vida. ¿Eres consciente, continuó en un tono más serio, de que has alejado a todos del Papa para llevártelos a ti? Una vez que el nuncio pensó que había preparado la mente de Lutero, continuó con estas palabras. Venda la herida que tú mismo has infligido a la Iglesia y que solo tú puedes sanar. Cuídate, dijo él derramando algunas lágrimas, cuídate de levantar una tempestad que cause la destrucción de la cristiandad. Tales llamamientos a la unidad de la Iglesia recuerdan a la declaración de Perth, aunque parece que ahora el liderazgo no está contento con ella, sino que querrían que fuese aún más incisiva, llamando por nombre a aquellos ministerios independientes que osan revelar al pueblo adventista lo que está verdaderamente aconteciendo en la Iglesia. John, es interesante que Hitler comprendió el poderoso uso que puede hacerse de la propaganda. De hecho, desde los tiempos de Marx y Engels, en la estrategia moderna se considera que la guerra es, primeramente, diplomática, así como el nuncio hizo con Lutero. Está primero la guerra diplomática, luego la ideológica, la propagandística y la económica. La militar es simplemente la fase final. Solo hay que verlo en la guerra de Kuwait. Pero fijaos en lo que dijo Hitler. El lugar de la artillería para un ataque frontal será tomado en el futuro por la propaganda revolucionaria. Ella conquistará la psique del enemigo antes de que los ejércitos necesiten disparar sus armas. Cómo conseguir el colapso moral del enemigo antes de que comience la guerra es el problema que a mí me interesa. De modo que Hitler estaba interesado en quebrar la defensa moral del enemigo por medio de la propaganda, en aniquilarlos psicológica y moralmente. En el último número de El Anillo de la Libertad se describe un curso del Pentágono que se usaba para adiestrar oficiales latinoamericanos en la utilización y contención de rumores. El curso se llamaba «Cómo usar los rumores para destruir al enemigo». Copias de este y otros cursos impartidos en la Escuela de las Américas en la zona del Canal de Panamá aparecieron también en la revista jesuita Diálogo Social, publicada en la ciudad de Panamá. Una fórmula interesante sobre los rumores es PR igual a I por A. El poder del rumor PR es igual a I, que es la importancia del asunto en cuestión, por A, la ausencia de datos concretos que deshiciesen la duda. El objetivo de ese curso era enseñar la dinámica del procedimiento para diseminar rumores. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial los rusos comenzaron su último asalto sobre Alemania, dispusieron un frente con 1000 unidades de artillería una tras otra. De la misma forma, hoy en día estamos ante un tremendo frente de artillería de propaganda, y no se detiene, irá aumentando hasta que el pueblo de Dios sea objeto de execración universal.
Como dijo Jesús, hemos de calcular el coste y estimar si estamos preparados. Alabado sea Dios que ha levantado a hombres como tú, Bob, para investigar y revelar al pueblo de Dios lo que está pasando. Cuando nuestro pueblo vea esta investigación que has hecho, solo tendrá dos opciones, o protestantismo o catolicismo. Al final todo se reduce a eso, protestantismo o catolicismo. Así es, y el protestantismo conduce, en última instancia, a los mensajes de los tres ángeles. De acuerdo con el curso que comentaba, uno de los métodos de diseminación es el uso de agentes. Leo, amigos en la región en cuestión originan el rumor en el grupo y lo hacen por medio de preguntas que insinúan sus respuestas. Animan a los simpatizantes a diseminar historias distorsionadas y, en un estado de amigable confianza, ellos extienden el rumor. Esa amigable confianza me hace pensar en la programación neurolingüística, llena de técnicas de manipulación para atraer a la persona a tu redil y arrastrar su mente a tu modo de pensar. Efectivamente, todo ello desemboca lo mismo. Lo que el diablo está tratando de lograr es noquear y cortar de raíz el reavivamiento de la piedad primitiva. Eso es lo que Satanás intenta. Ese es el propósito del movimiento de la celebración y del movimiento católico carismático, que entraña un falso reavivamiento. Muchas cosas bullen en mi cabeza al hablar de estos temas. Quizás sea algo que ya sabía o intuía, simplemente a lo mejor es la primera vez que lo verbalizo. Me doy cuenta de que el movimiento de la celebración niega completamente los mensajes de los tres ángeles. El movimiento de la celebración ha sido formulado y organizado para contrarrestar la predicación de los mensajes de los tres ángeles. Absolutamente. John, la tesis número 2 de la estrategia jesuita es que en una iglesia asociada no puede rechazarse nada que sea dogma vinculante en otra. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que nada de lo que sostiene la Iglesia Católica Romana podrá ser rechazado por otro grupo en la venidera Iglesia Mundial. No podrá condenarse el guardar el domingo o la Eucaristía. Es parte de la estrategia para la venidera Iglesia Mundial. Hemos de predicar los mensajes de los tres ángeles, pero hay todo un mecanismo montado para que no se prediquen. Exacto, y nuestra arma es la verdad y el Espíritu Santo. Solo podemos usar las armas del cielo. Si empezamos a usar las armas del enemigo, pasamos a estar en su territorio. Así que es fundamental que tengamos la piedad práctica y el verdadero Espíritu de Cristo. Ahora, en esta tesis de no condenar las creencias de otra iglesia, Karl Rahner hace el siguiente razonamiento que es completamente contrario a lo que dice el conflicto de los siglos. Nadie puede depender ya de su propio estudio para formar sus conclusiones y su visión del mundo. Como individuo, uno se hace más impotente. Uno ha de depender más y más en el conocimiento de otros que uno no puede ya asimilar o comprobar por sí mismo. En otras palabras, hemos de depender de la autoridad eclesiástica, y él apunta a la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que era el Santo Oficio de la Inquisición, como único cuerpo competente para este cometido. Y a propósito, una de las estrategias expuestas por Karl Rahner en su libro es que, en ese contexto de progresiva unión a Roma, es el liderazgo de cada una de las iglesias el responsable de mantener la disciplina en sus propias filas. Y mantener la disciplina incluye deshacerse de los disidentes y de los que resultan divisivos.
En los últimos años se añadió al manual de Iglesia una nueva razón por la que se puede disciplinar a un miembro, por ser divisivo. Eso nunca estuvo en nuestro manual de Iglesia hasta hace poco. Se trata de toda una amenaza para los ministerios independientes. Todo eso emana de la ley canónica. Todo eso es catolicismo romano. La ley canónica es el conjunto de normas y leyes que rigen la Iglesia católica. Permíteme, John, que traiga una copia de ella. Ley canónica es ley católica. La gente tiene que entender esto, que cuando oyen hablar de la ley canónica, de lo que se les está hablando es de ley católica. Desde luego que sí. Este código de ley canónica fue promulgado por Juan Pablo II en 1983. Al final de este libro se muestra la secuencia de causas bajo la ley canónica. Porque otro asunto es la diferencia entre la ley canónica católico-romana y la ley común inglesa aplicada en el constitucionalismo americano. Todo el sistema legal que tenemos en Estados Unidos descansa sobre la ley común inglesa, la cual se enfrentó a la ley canónica para proporcionar salvaguardas y garantías para la gente de Inglaterra y, en última instancia, de Estados Unidos. Por ejemplo, bajo la ley canónica, un juez puede decidir arrestarte en mitad de la noche simplemente bajo sospecha, por un rumor. Estás en prisión, pero tu familia no sabe dónde estás. Puedes ser juzgado y condenado a muerte en secreto, sin que nadie lo sepa. Así sucedía en la Edad Media. Ahora, bajo la ley común inglesa, primero, si te apresan a mitad de la noche, tu esposa recibe un habeas corpus, el cual garantiza ante un tribunal la transparencia del procedimiento y de las causas del encarcelamiento. Las acusaciones han de ser hechas en público por un fiscal, de manera que el juez sea imparcial, y hay un jurado que es el que finalmente decide si eres inocente o culpable, para que entonces el juez dicte sentencia. Toda nuestra Declaración de Derechos es una defensa contra la ley canónica católico-romana. Sin embargo, con el nuevo posicionamiento de la Corte Suprema debido al asunto del aborto, y ese sería otro asunto que nos llevaría días, los poderes judicial, ejecutivo y legislativo de nuestro país están ahora posicionados para retroceder en el tiempo y volver a la ley canónica. Incluso en decisiones tales como Arizona contra Fulminante, los discordantes poderes judiciales se volvieron, en ese caso, del sistema legal acusatorio para aceptar el sistema inquisitorial, pues fueron aceptadas ante el tribunal confesiones forzadas. Ya que hablas de ley común y ley canónica, por poner un ejemplo, ¿cuál fue la ley seguida cuando la Conferencia de Florida me desfraternizó en secreto y se me dijo que mi invitación a comparecer ante ellos había sido anulada y sacada de la agenda? Bueno, con seguridad no fue la ley común. La apariencia es que siguieron paso a paso el procedimiento de la ley canónica para quitar a un pastor. ¿Estás hablando de un procedimiento católico para quitar a un pastor? Explícate, por favor. Bueno, lo trato en el último número de El Anillo de la Libertad. ¿Está relacionado con el modo en que el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha quitado recientemente algún pastor? No solo conquistar pastores, sino también laicos de sus funciones en su iglesia local. En tu caso, consciente o inconscientemente, eso solo Dios lo sabe, hay un paralelo paso a paso con el procedimiento de la ley canónica para quitar a un pastor.
Pero al final, cuando las cosas se habían intensificado, incluso abandonaron la ley canónica para seguir lo que se practicaba en la Inquisición, donde se recurría a lo que fuese necesario para abordar el problema con el ofensor. ¿Tiene que ver con la ley canónica lo que está sucediendo ahora en Troy, Montana, donde la conferencia de Montana ha informado a la iglesia de Troy de que será desmantelada a menos que me desfraternicen? Recapitulando algunas de las preguntas anteriores, la ley canónica declara en el canon 1311 que la Iglesia tiene un derecho propio e innato a forzar mediante sanciones penales a miembros de la fe que resulten censurables. Y el canon 1312 número 2 dice que la ley puede establecer otras sanciones expiatorias que privan a un creyente de algún bien espiritual o temporal, y ello es consistente con el propósito divino de la Iglesia. El canon 1331 número 1 dice que una persona excomulgada tiene prohibido tener ninguna participación ministerial para celebrar el sacrificio de la Eucaristía o cualquier otra ceremonia de adoración pública. También desempeñar todo ministerio o función eclesiástica o cualquier acto de gobernanza. Tampoco puede ostentar ningún oficio de dignidad o función alguna en la Iglesia. En cuanto a los asuntos financieros, no puede manejar fondos de ninguna dignidad, oficio, función o pensión. Como puede verse, el asunto de los dineros es muy importante. El canon 1333 número 4 habla también de la suspensión para recaudar estipendios, pensiones o cualquier otro tipo de fondos. Y también hay castigos por violar la unidad. Bajo el epígrafe Ofensas contra la religión y la unidad de la Iglesia, el canon 1364 número 1 dice: con respecto al canon 194, un apóstata de la fe, hereje o cismático incurre automáticamente en excomunión. El número 2 dice: en caso de insubordinación continuada, en otras palabras, falta de sumisión o escándalo serio, pueden añadirse otras sanciones, incluyendo el despido del cuerpo clerical. El canon 1369 dice: quien use un programa o discurso público, publique escritos o haga uso de cualquier otro medio social de comunicación para blasfemar seriamente, dañar la buena moral, expresarse o suscitar odio contra la religión o contra la Iglesia, ha de ser castigado con una justa sanción. Ahora, es interesante que a los primeros cristianos los llamaban odiadores de la raza humana. Así lo dejó registrado Tácito en sus anales. La razón por la que los quemaban en tiempo de Nerón era que la gente los consideraba odiadores de la raza humana. Así que hacia donde vamos en el fin del tiempo es una situación en que las mentes irregeneradas van a mirar a los fieles como odiadores por no aceptar el amor y la unidad. Después hay una sección sobre castigo por ofensas contra el liderazgo. Su título es Ofensas contra autoridades eclesiásticas y la libertad de la Iglesia. Y el canon 1371 dice así: los siguientes han de ser castigados con una sanción justa. Canon 1373. Quien suscita públicamente la aversión o el odio contra la sede apostólica o lo ordinario a causa de algún acto del oficio o del cargo eclesiástico o induce a desobedecerlos, debe ser castigado con veto o con otras penas justas. Canon 1374. Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con veto. Todo esto es la ley canónica católico-romana. La pregunta es: ¿dónde dicen todo esto las Escrituras? Si las Escrituras son nuestra norma de actuación, ¿de dónde provienen ciertas actuaciones en nuestra Iglesia sino de la ley canónica? Escucha el canon 1404. La primera sede por nadie puede ser juzgada. Es decir, el Papa por nadie es juzgado.
Del procedimiento para la remoción de párrocos, Canon 1740, cuando el ministerio de un párroco resulta perjudicial o al menos ineficaz, éste puede ser removido de su parroquia por el obispo diocesano. Canon 1741. Las causas por las que un párroco puede ser legítimamente removido de su parroquia son principalmente las siguientes. 1. Un modo de actuar que produzca grave detrimento o perturbación a la comunión eclesiástica. Así que si un pastor actúa de modo que el resto de la comunidad eclesiástica es molestada por él, eso justifica quitarlo. El Canon 1742 requiere que el obispo persuada paternalmente al párroco a renunciar en el plazo de 15 días después de haberle explicado las razones para quitarlo. Canon 1744, número 1. Si el párroco no responde dentro del plazo establecido, el obispo reiterará la invitación prorrogando el plazo útil. Número 2. Si consta al obispo que el párroco recibió la segunda invitación y que no respondió, o si el párroco se niega a renunciar sin aducir ningún motivo, el obispo dará el decreto de remoción. Canon 1745. Pero si el párroco impugna la causa aducida y sus razones, el obispo 1. Invitará al párroco para que, una vez examinado el expediente, presente por escrito sus impugnaciones y aporte pruebas en contrario si las tiene. 2. Estudiará el asunto con los párrocos en comité. 3. Finalmente decidirá si el párroco ha de ser removido o no, y dará enseguida el decreto pertinente. Un decreto así, John, debió ser el que determinó tu remoción. Canon 1747, número 1. El párroco removido debe abstenerse de ejercer la función parroquial, dejar libre cuanto antes la casa parroquial y entregar todas las pertenencias de la parroquia a aquel a quien el obispo la haya encomendado. Desde luego, la impresión que da es que estamos siguiendo el canon romano católico al pie de la letra. Lo que yo creo, John, es que en el nuevo orden mundial, según Roma tome el mando de acuerdo con Apocalipsis 17, la ley canónica va a reemplazar completamente a nuestra Constitución. Ellen White dice que todo principio republicano y protestante de nuestra Constitución va a ser repudiado, y hemos visto en la ley canónica que todo aquel que menoscabe al Papa o al pensamiento romano católico será objeto de sanción. ¿Has visto esta semana en las noticias, Bob, cómo la Iglesia Católica Romana está cada día más involucrada en el nuevo orden mundial? ¿Y cómo todo el mundo mira a Juan Pablo II para que tenga un rol mayor en ese nuevo orden mundial? Los periódicos y los telediarios no paran de hablar de ese nuevo orden mundial y del rol que han de jugar en él la Iglesia Católica y Juan Pablo II. Exacto. Todas las piezas del rompecabezas van encajando. Además, en nuestra Constitución, bajo el artículo 6, número 2, toda ley federal se convierte en ley suprema en el territorio. Y esto será dirigido contra todo aquel que inste al odio contra una clase o religión, pero el odio estará solo en los ojos de los observadores. Así como en la antigua Roma llamaron a los cristianos odiadores de la raza humana, igualmente en el fin, el mundo cristiano, que realmente está en apostasía, considerará a los verdaderos fieles odiadores de la raza humana y por tanto objetos de estas leyes. No puedo evitar pensar en Elías, cuando el rey Acab le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Los que han osado hablar la verdad han sido siempre acusados de ser los que generan los problemas y los odiadores de la unidad, de la paz y finalmente de la raza humana. Y siempre les han achacado todos los problemas por haber osado hablar la verdad. Siempre ha sido así. Y ahora va a suceder a escala global. ¿Está nuestro pueblo preparado para todo esto? Yo no creo que ninguno de nosotros lo esté, John. Pero por el poder del Señor, el débil puede hacerse fuerte. Bob, yo temo por nuestro pueblo. Realmente no creo que ninguno de nosotros esté preparado para esta terrible arremetida católica que está viniendo sobre nosotros. Desde luego,
Alvin Toffler, el renombrado sociólogo que escribió el libro El cambio del poder, decía que hoy en día nos llega tal cúmulo de información que no podemos lidiar con ella, pero sí podemos mirar a la estrategia que hay por detrás. Y eso es lo que hemos querido hacer hoy. ¿Cuál es la estrategia de Dios en el fin del tiempo? ¿Cuál es la de Babilonia? Hemos mirado en las fuentes de Babilonia para ver cuál es su estrategia y hemos visto que encaja perfectamente con lo que nos dijo Dios sobre ella. Y podremos afrontarla mejor cuando vemos la panorámica completa, su estrategia y cómo encajan todas las piezas. John, estamos en los últimos días. Estamos en Apocalipsis 12:17.